El Señor los bendiga, hermanos, grandemente. Estamos en nuestra segunda semana del estudio del Evangelio según Marcos. Hemos estudiado esta semana del capítulo 3 al capítulo 6 a grandes rasgos. Capítulo 3, verso 13 al capítulo 6, verso 6. Leímos en esta oportunidad. Y quiero invitarlos al capítulo 6, porque quiero que leamos allí, capítulo 6, los primeros 6 versículos o 5 versículos. Y luego de esto vamos a orar para empezar entonces nuestro estudio en esta tarde. Dice la palabra del Señor: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Vamos a orar. Amado Señor, bendecimos tu nombre y nos disponemos, Padre de corazón, para que nos dirijas con tu palabra. Tu Santo Espíritu ha reclamado un tiempo en medio nuestro y queremos abrir nuestros oídos y prestar nuestro corazón para que tú nos hables, Señor. Oramos, amado Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, gracias. Esta parte del Evangelio de Marcos que recién estudiamos esta semana que pasó, que terminamos ayer, termina con una secuencia. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros le podríamos llamar la secuencia de la autoridad. Hay 4 diferentes escenas en las que el Señor hace algún milagro y con ese milagro Él muestra su autoridad. Sabemos que al principio del capítulo 13 nos habla cómo empezaron los problemas para el Señor, cómo se agravaron los problemas al punto de que la gente, algunas personas estaban diciendo que Él estaba echando fuera demonios en el nombre del príncipe de los demonios. Ahora, el Señor, después de esa crítica, toma un tiempo para enseñar, da algunas pocas parábolas, las únicas que aparecen en Marcos, y luego de esto empieza esta secuencia, la secuencia de 4 milagros que, como hemos dicho, le podemos llamar la secuencia de la autoridad. Vamos a hacer un breve resumen de esto. En el capítulo 4, versos 35 al 41, el Señor calma la tempestad. Con esto el Señor está demostrando su autoridad sobre el viento, sobre el agua, sobre la tormenta. El Señor tiene autoridad sobre las condiciones atmosféricas. Luego de esto, en el capítulo 5, los primeros 20 versículos, el Señor expulsa no 1, no 2, no 3, no 10, no 100 demonios. El Señor expulsa una cantidad tan grande de demonios de un solo hombre, que este hombre dice, o la voz que es de este hombre sale, que es la voz del demonio que está hablando, dice que son legión. Una legión era un escuadrón de 6,000 soldados. No sabemos si habían 6,000 demonios, pero lo que quiere decir es que había muchos dentro de este hombre y el Señor los expulsa a todos. Quiero que te fijes en esto: ni siquiera todos esos demonios juntos pueden contra el Señor. Entonces, el Señor muestra su autoridad sobre el viento, sobre el agua, sobre la tormenta. El Señor muestra su autoridad sobre los demonios, no importa cuántos sean. Después de esto, en el versículo 21 en adelante hasta el 34, el Señor, camino a la casa de Jairo, sana a una mujer que viene por detrás de él y toca su manto. Esta mujer llevaba 12 años con una hemorragia. Era una enfermedad crónica. No estamos hablando de una enfermedad que recién había empezado o un malestar que tenía. Estamos hablando de una enfermedad crónica y el Señor la sana. El Señor está mostrando autoridad sobre la enfermedad sin importar que sea crónica.
Luego de esto, cuando llega a la casa de Jairo, el Señor resucita a la hija de Jairo, que tiene 12 años, el mismo tiempo que la mujer llevaba enferma. Esta jovencita está muerta, el Señor la resucita. Yo quiero que te fijes en esto. Por eso le llamamos la secuencia de la autoridad. El Señor está mostrando su autoridad sobre el agua, sobre el viento, sobre la tormenta, sobre la naturaleza. El Señor está mostrando su autoridad sobre la legión de demonios. El Señor está mostrando su autoridad sobre la enfermedad, sin importar que sea crónica. Y el Señor finalmente muestra su autoridad sobre la muerte. ¿Le faltará alguna autoridad? El Señor dijo a sus discípulos al final de Mateo capítulo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor está mostrando toda autoridad. Autoridad sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Curiosamente, cuando terminamos el capítulo 5 y entramos en el capítulo 6, encontramos en el versículo 5 que el Señor no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cómo es posible que el Señor tenga toda autoridad y cuando llegue a Nazaret no pueda hacer ningún milagro? Bueno, no quiere decir ningún milagro en el sentido estricto, porque el mismo versículo 5 nos dice que salvo que sanó a algunos poniendo sobre ellos las manos, sí sanó a algunas personas, sí hizo algunos milagros. Pero es interesante que el Señor viene con ese impulso tan tremendo y parece que frenara al principio del capítulo 6. La pregunta es, ¿por qué el Señor no pudo hacer allí ningún milagro? Él tiene todavía la misma autoridad, Él tiene todavía el mismo poder, pero hay algo que ha cambiado allí. Él se encuentra con la falta de fe de las personas, con la falta de voluntad de las personas. Escucha los comentarios de ellos en los versículos 2 y 3. ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hermano de Jacobo, José? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Lo vimos, lo conocemos desde pequeño. ¿Cómo es posible que él tenga estas palabras? ¿Cómo es posible que él tenga tanto poder? Esta gente se rehusaba a creer porque creían que ya lo sabían todo sobre él. Pero una vez más, quiero llamar tu atención sobre esto. Ni siquiera toda la autoridad de Dios puede hacer en tu vida lo que Dios desea si tú no lo quieres. Es interesante que con todo el poder que Dios tiene, en Apocalipsis 3:20 el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿No te parece curioso? Con todo el poder que tiene, Él puede reventar la puerta, Él puede tumbar la puerta, Él puede desaparecer la puerta, Él puede volver polvo la puerta, pero no lo hace. ¿Sabes por qué? Justamente por esto. Dios quiere que tú uses la voluntad que Él te ha dado. Dios no te dio tu voluntad de adorno. Y déjame decirte una cosa. Tu fe es cuando tú mueves tu voluntad para acercarte al Señor. Eso es fe. Es cuando tú mueves tu voluntad. Cuando yo muevo mi cuerpo en este sentido, esto le llamo caminar. Yo lo puedo mover en otro sentido y le llamo bailar. Cuando yo muevo mi voluntad hacia el Señor, eso se llama fe. Quiero, mi hermano, que estudiemos hoy este asunto tan importante, porque la Biblia está llena de esto. Necesitamos entender el principio de las dos voluntades. ¿Cómo es esto? Regularmente en la Biblia, y digo regularmente porque no es siempre, pero casi siempre en la Biblia, para cualquier milagro se requieren dos voluntades: la voluntad de Dios de una parte y la voluntad de un hombre de otra parte. No es que la voluntad del hombre haga el milagro, no es que el hombre tenga el poder o la capacidad para hacer el milagro. Lo que pasa es que Dios trabaja así. Él ha escogido trabajar así. Él pudiera escoger trabajar él solo, pero no escogió hacerlo. Él escogió trabajar junto con nosotros. Quiero darte 3 ejemplos muy conocidos para que entendamos esto. Cuando Dios saca a Israel de Egipto por mano de Moisés, en Éxodo 14, ellos están frente al mar y están para cruzarlo, pero el mar todavía no se ha dividido, no se ha separado. Escucha lo que le dice Dios a Moisés. Éxodo 14:16. Levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Cómo te sentirías si tú fueras Moisés? Dios le dice: Moisés, mira, divídeme el mar para que mi pueblo pase.
Levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel lo crucen en seco. ¿Quién iba a hacer el milagro? Dios, no cabe duda. O sea, Moisés no podía. Dios iba a hacer el milagro, pero le pidió a Moisés que hiciera algo. No el milagro, que hiciera algo. Y Dios se manifestaría a través de eso. ¿Te das cuenta? Es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Moisés pudo haber dicho, no, Señor, pero yo no puedo hacer esto, y quedarse ahí. Pero él usó su voluntad, tomó la decisión. Segundo ejemplo, Elías, muy conocido. Primera de Reyes 17:13. Se encuentra con esta viuda que solamente tiene un hijo. Ella tiene un poquito de harina, unas gotitas de aceite, y está con la idea de que esta es su última comida y se van a echar a morir porque ya no tienen más que comer. Escucha lo que dice Dios, o lo que le dice Elías a la mujer. Elías le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. Ella hizo esto y siguió habiendo más harina y más aceite. El milagro pasó. Estaba la voluntad de Dios, pero también la voluntad de esta mujer que decidió hacer lo que le dijeron que hiciera. Dos voluntades. Tercer ejemplo, Segunda de Reyes 4:3-4. Esta vez es Eliseo, con otra viuda. No es la misma, es otra. Aquí esta viuda tiene 2 hijos. Y lo que esta viuda tiene ni siquiera es harina, tiene solamente aceite. Si hay harina y aceite se puede hacer por lo menos una torta, pero si hay harina, si hay aceite solamente, ¿qué se hace? Aceite caliente no iba a comer. ¿Qué le dice Eliseo? Escucha lo que le dice. Ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos, echa el aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. Ella hizo eso y el aceite siguió produciéndose. ¿Pasó el milagro? ¿Sí o no? ¿Cuántas voluntades hubo? Otra vez, 2. La de Dios y la de esta mujer que decidió obedecer la orden que se le había dado. ¿Te das cuenta entonces por qué estamos diciendo que para un milagro se necesitan 2 voluntades? La voluntad de Dios, sin la voluntad de Dios no pasa nada. Eso sí lo sabemos con toda certeza. Sin que Dios lo quiera no sucede nada. Pero resulta que hay pequeñas tareas que Dios nos pone a hacer y que requieren nuestra propia voluntad. Y cuando lo hacemos, resulta que el milagro de Dios se opera. Hace tiempo en nuestros países cantábamos un coro que decía, ¿cómo es? Fe mueve la mano de Dios. No sé si ustedes se acuerdan, ¿cantaron eso? Fe mueve la mano de Dios. ¿Qué coro tan feo? Eso es una mentira, eso no es cierto. La fe no mueve la mano de Dios. Y nosotros cantábamos eso. Pero resulta que Dios mueve su mano solo. Lo que hace nuestra fe no es mover la mano de Dios. Lo que hace nuestra fe es abrir la puerta para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Otra vez, Él podría tumbar la puerta, Él podría desaparecer la puerta, Él podría volver polvo a la puerta, pero no lo hace. Él nos ha dado voluntad para que la movamos, la ejerzamos con fe y abramos la puerta. Resulta que, escucha mi hermano lo que Dios dice por medio de Isaías. En Isaías 1:18-20 el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Mira esto, si ustedes quieren, si ustedes usan su voluntad, si ustedes quieren. Mira cómo la voluntad nuestra marca la diferencia. Dios dice, yo quiero perdonarlos, yo puedo perdonarlos, pero quiero que ustedes se acerquen. Él podría perdonarnos de lejos. Él podría hacerlo. Él tiene el poder, Él tiene toda autoridad, así como el Señor en esa secuencia de autoridad. Él tiene todo el poder, pero no va a hacerlo hasta que nosotros demos el paso pequeño que Él nos está pidiendo que hagamos. Dios dice, yo quiero hacerlo. La pregunta es, ¿tú quieres? Eso es lo que Dios dice por medio de Isaías. Yo quiero hacerlo. Quiero preguntarte, ¿tú lo quieres? Si ustedes quieren
si ustedes quieren. Es interesante que en Marcos 3:35 el Señor dice que su familia son los que hacen la voluntad del Padre. Mira cómo al hacer la voluntad, al poner nuestra voluntad al servicio de la voluntad de Dios, lo que hacemos es demostrar que somos parte de la familia. Somos parte de la familia de Dios. Entonces, este principio es tan importante, mi hermano, y yo quiero que veas esto. Desde el principio del evangelio se hace diferencia entre los que quieren y los que no. Quiero preguntarte, ¿tú quieres? Desde el principio se marca la diferencia. Yo quiero que mires un momento conmigo. Marcos capítulo 3, verso 13. Marcos 3:13 nos dice la palabra, leo de la Reina Valera contemporánea, dice: después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso. Esa es la voluntad de Dios. Pero dice después, y ellos se reunieron con él. La voluntad de ellos. Dios los llamó porque era su voluntad llamarlos. Ellos obedecieron porque también quisieron. Era su voluntad hacerlo. Entonces mira, se empieza a marcar la diferencia entre los que quieren y los que no quieren. Y te pregunto una vez más, ¿tú quieres? Ahí está la diferencia. Estas personas no solamente decidieron si querían acercarse, también decidieron cuánto acercarse. Y yo creo que esto es una clave impresionante en todo el evangelio. No solamente es decidir si queremos acercarnos, pero decidir cuánto queremos acercarnos. Quiero que notes algo. En la lista de discípulos, versos 16 al 19, ahí mismo en el capítulo 3, se nos da la lista de 12 discípulos, los apóstoles originales del Señor. Si tú te fijas una cosa, los 3 primeros de ellos son los 3 a los que el Señor les puso apodo. Simón, ¿qué apodo le puso? ¿Qué apodo le puso a Simón? Pedro, ¿sí? Juan y Jacobo, ¿qué apodo le puso a ellos dos? Ahí dice, Boanerges, hijos del trueno. Fíjate una cosa, de los 12 el Señor le puso apodo a esos 3, a ningún otro. De acuerdo a los evangelios, habían otros 2 que tenían apodos. Al otro Simón le llamaban el celote, nos dice Lucas, y a Tomás le llamaban el dídimo, nos dice Juan. Pero esos apodos no los puso el Señor. El Señor solo puso estos, a Pedro, Juan y Jacobo. Y es interesante que estos 3 son los más cercanos al Señor. En los momentos importantes del Señor en el evangelio, ahí ves a los 3. Cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, ¿quiénes estaban con él? Pedro, Jacobo y Juan. Cuando el Señor se transfiguró en el monte, ¿quiénes estaban con él? Pedro, Jacobo y Juan. Cuando el Señor subió al monte de los olivos a dar su último discurso sobre Jerusalén, ¿quiénes estaban ahí? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Andrés se coló porque era hermano de Pedro. Pero estos 3 siempre estuvieron con él, los más cercanos a él. ¿Sabes? Yo creo que esto no es coincidencia. ¿A quién le ponemos apodo nosotros? Y no me estoy refiriendo a un apodo feo, ¿no? Puede ser un apodo de cariño, ¿verdad? La esposa le dice gordito al esposo, mi muñeca o no sé, algún apodo de esos, ¿verdad? Le ponemos apodo a la gente cercana, ¿sí o no? Yo no me atrevería a ponerle apodo a la mayoría de ustedes. No me atrevería. Ahora, si ustedes se acercan bastante a mí, llegamos a ser buenos amigos, bueno, probablemente les pongo uno. Pero fíjense que no le ponemos apodo a la gente lejana, le ponemos apodo a la gente cercana. El Señor le puso apodo a estos 3 discípulos y fueron los que más se acercaron. Una vez más, todos decidieron si querían acercarse y todos decidieron cuánto querían acercarse. Otra vez, si quieres, y te pregunto una vez más, ¿quieres? Esa es la primera pregunta que quiero que nos hagamos, pero quiero que hagamos otra pregunta para desarrollar este tema en los minutos que nos quedan. Y la pregunta sería esta: ¿qué hacen los que quieren? La primera pregunta es si tú quieres. La segunda pregunta es ¿qué hacen los que quieren? Y vamos a descubrir en los pasajes lo que hacen los que quieren. En primer lugar, mi hermano, los que quieren se acercan y preguntan.
Los que quieren se acercan y preguntan. Algunas personas, de hecho, alguien llegó a hacerme esta pregunta y la verdad, hace algunas semanas atrás o un par de meses atrás, me hizo esta pregunta y yo quedé como, no sé, no sabía la respuesta realmente. Honestamente les digo, no sabía la respuesta. Cuando en el capítulo 4, en el verso 11 y 12, sobre todo el 12, cuando se nos dice que el Señor Jesús a sus discípulos les hablaba claramente, pero a que la gente de afuera, solo por parábolas, para que oyendo no oigan, y ni viendo vean, y que no entiendan ni se conviertan, eso suena injusto, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que el Señor haga cosas para que la gente no crea? ¿Cómo es posible que el Señor no les hablara claramente para que ellos pudieran realmente creer? ¿Cómo es posible que el Señor haya hecho esa discriminación y solamente haya sido lo suficientemente claro con sus discípulos? ¿Cómo es posible que el Señor solamente haya tenido cuidado de estos 12 hombres y no del resto? Bueno, eso no es cierto. Porque resulta que en el verso 10 se nos aclara. El punto es este. Marcos 4:10. Cuando se quedó solo, se refiere al Señor, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Fíjate una cosa, quienes le preguntaron no fueron los 12, fueron los que estaban con los 12 y el Señor les dio la explicación. Entonces no es como que el Señor solamente escogió a 12 y se los llevó aparte y les decía secretamente las cosas y al resto de gente no le permitía saber. No, el Señor estaba dispuesto a explicarle a cualquiera que se acercara. La puerta estaba abierta para los que querían. El Señor mismo dijo: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y lo cumplió. Toda persona que se acercó, el Señor tomó el tiempo para explicarle. Y yo quiero que tú notes esto. Los discípulos nunca hubieran sabido la explicación de la parábola si los que estaban con ellos, los 12, si los otros que estaban con ellos no hubieran pedido la explicación. Esta gente quería. Y es aquí donde yo quiero que tú veas la diferencia, mi hermano. La persona que quiere se acerca lo más que puede y pregunta. La persona que quiere se acerca y pregunta. Hubo un profeta, para algunos muy atrevido en el Antiguo Testamento, llamado Habacuc. Este fue el hombre que se atrevió a hacerle preguntas a Dios de una manera respetuosa, pero se atrevió a hacérselas. En oración le decía al Señor: Señor, ¿cómo es posible que en el mundo haya tanta maldad y parece que tú no haces nada? Él se atrevió a hacer esas preguntas difíciles. Pero aquí está el Señor entonces recibiendo toda la gente que quiere venir a Él y respondiéndole sus preguntas. El que quiere se acerca y pregunta. Y te quiero preguntar una vez más: ¿quieres? Porque eso marca la diferencia. Si tú lo quieres, eso marca la diferencia. El Señor en Nazaret no pudo hacer ningún milagro, con excepción de esos pocos, porque la gente no quería realmente. No querían ejercer su voluntad en la manera de fe. Es interesante que el Señor dice en el capítulo 4, verso 25, que al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La persona que busca, la persona que se mete, va a recibir más. La persona que no lo hace, hasta lo que aprendió se le va a olvidar. Así como lo dijo el Señor, así se cumple. Te pregunto, ¿quieres? El que quiere se acerca y pregunta. Pero resulta que el que quiere también está dispuesto a hacer más de lo que se espera de él. Los que quieren están dispuestos a hacer más de lo que se espera de ellos. En el siguiente pasaje, cuando el Señor calma la tempestad, ahí en el capítulo 4, en el versículo 35 en adelante, hay algo muy interesante, hermanos. Resulta que el Señor invita a sus discípulos, al ver que ha llegado la noche, invita a sus discípulos a cruzar el lago, ir al otro lado del lago, el lago de Galilea. Sabemos que el Señor se desplazaba en una barca, una embarcación seguramente pequeña para Él y para sus discípulos. Él le dice a sus discípulos: bueno, muchachos, ¿por qué no vamos al otro lado? En el verso 35. Y era buena idea, los muchachos dijeron: listo. ¿Qué hacen en el verso 36? Despiden a la multitud.
Le dicen a todos: miren, gracias por venir, muy buenas noches a todos, ya está bastante tarde, ustedes pueden regresar a sus casas, nosotros vamos a subirnos a la barca, vamos a atravesar el lago, así que nos vemos otro día. Se cierra la actividad, está todo cerrado. La mayoría de gente se va, pero dice el verso 36 que algunos se subieron a otras barcas y lo siguieron. Lo que se esperaba es que toda la gente se fuera a su casa, pero hubo algunos que querían. Mira la diferencia otra vez. Hubo algunos que querían, y como querían más, decidieron hacer más que el resto. Los demás se fueron para la casa. Estos hombres, no sabemos cuántos eran, pero ellos interesantemente no buscaron una excusa. Se hubiera podido encontrar muy fácilmente una excusa: esta tarde ya mejor nos vamos para la casa. Esa es una muy buena. Otra: estamos cansados todo el día caminando al rayo del sol, es tiempo de ir a la casa. Otra muy buena excusa: mi esposa me está esperando, no he estado en todo el día en la casa, ¿qué va a decir? Es una muy buena excusa. Pero resulta que esta gente, cuando el Señor les dice que ya se pueden ir para la casa y ven al Señor partir, esta gente dice: queremos ir. De repente hubo alguno que miró: hay lugar para mí. No, la barca ya estaba llena, estaba el Señor, los demás discípulos. No se dio por vencido, buscó otra barca. Mira que el que quiere busca hacer más que el resto. Esta gente se separó de la multitud, quiso hacer más porque querían. ¿Te das cuenta la diferencia que hace el querer? Ahora, después de esto fue la tempestad en el lago. Esta gente, por haber seguido al Señor, se llevó el susto de su vida. Tremenda tormenta. Y ni siquiera el Señor estaba en la misma barca con ellos como para pedirle ayuda. Se llevaron susto de su vida. Pero ¿sabes qué? Fueron testigos del milagro tan grande. Los otros, los que se fueron para la casa, escucharon la noticia al otro día, pero no lo experimentaron, no lo vivieron. La diferencia que hace cuando tú lo quieres. Los que quisieron lo experimentaron. Te sigo preguntando: ¿lo quieres? Mi hermano, revisando esto constantemente, yo cerraba los ojos y yo me decía: lo quiero, realmente lo quiero, porque eso es lo que marca la diferencia. Se necesitan dos voluntades para que ocurra un milagro. La voluntad de Dios ya está, ahora solo falta la tuya, la mía, la de nosotros. Eso es lo que falta, y la pregunta entonces es si lo queremos. Lo tercero: los que quieren aceptan que su llamado sea diferente. ¿Cómo es esto? Yo creo que la mayoría de nosotros soñó en algún momento con tener un cierto ministerio. Probablemente admiramos a un músico cristiano y nos imaginábamos allá estar adelante como ese músico cristiano, cantando como él, vestido como él, con una banda como él, dirigiendo como él, etc. Bueno, no todos admiraron a algún músico, probablemente algunos admiraron a un predicador y se imaginaban como ese predicador adelante, predicando como él, hablando como él. Cuando yo era niño, yo crecí todas las semanas, literalmente, escuchando a Luis Palau, que en estos días partió con el Señor, a Alberto Motesi, a Carlos Condia. Crecí escuchando a estos predicadores. Entonces, ¿sabes qué quería yo de niño? Yo quería ser un predicador argentino. En serio. O sea, yo me imaginaba predicando con el acento, y qué bonito que se escucha. Me imaginaba invitando a la gente al altar: vení, si estás buscando al Señor, vení. Él está dispuesto a perdonarte. Yo me imaginaba realmente, yo me soñaba con esto, y para mí era algo tan grande, tan especial, hasta que finalmente me di por vencido, porque nunca iba a ser un predicador argentino. Resulta que encontramos al endemoniado gadareno, el Señor lo libera, y en el verso 18 este hombre le dice: Señor, déjame ir contigo. Yo sé que tú llamaste a tus discípulos para que estuvieran contigo. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero estar contigo. Lo hiciste con ellos, hazlo conmigo. Y el Señor le dice: no. ¿Ustedes se imaginan cómo se sintió el hombre inicialmente cuando escuchó la respuesta? Inmediatamente cualquiera de nosotros hubiera dicho: pero ¿por qué no?
No es justo. ¿Cómo es que ellos sí y yo no? Claramente en el capítulo 3, cuando el Señor llamó a sus discípulos, dice que llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Lo que este hombre le está pidiendo es eso, solo estar con Él. Y el Señor le dice: no, yo tengo otros planes para ti. Vete a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Por cierto, el Señor a todo el que sanaba, a todo el que liberaba, le decía: no digas nada. A este hombre le dice: ve y cuenta todo lo que quieras entre los tuyos. Es un llamado totalmente diferente. Y este hombre lo acepta. En el verso 20 dice que él fue e hizo justamente eso. ¿Sabes? La mayoría de nosotros en la posición de él probablemente nos enojaríamos. ¿Pero por qué ellos sí y a mí no? Algunos de nosotros probablemente protestaríamos: no, pero esto no es justo. Algunos de nosotros seguramente nos rehusaríamos. De hecho, hay tantos casos que han pasado. No, si no es en eso, entonces no hago nada. Pero este hombre lo hizo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué sería? Porque quería. Porque quería. Y cuando nosotros ponemos a trabajar nuestra voluntad al lado de la voluntad de Dios, suceden cosas maravillosas. Y lo que sucedió aquí es que en el verso 20 al final se nos dice que toda persona que lo escuchaba quedaba asombrado. El mismo efecto que el Señor causaba en la gente, este hombre lo empezó a causar. Sucedió otro milagro allí. Esto es cuando ponemos a trabajar nuestra voluntad, cuando queremos. Los que quieren se acercan y preguntan. Los que quieren están dispuestos a hacer más de lo que se espera de ellos. Los que quieren aceptan que su llamado sea diferente. Lo que el Señor los ponga a hacer, lo aceptan. No importando que sea diferente a lo que soñamos, a lo que esperábamos, a lo que anhelábamos. No importa, si el Señor lo quiere, está bien. Por último, mi hermano, los que quieren toman riesgos que otros no se atreven a tomar. Porque quieren. Los que quieren. Resulta, mi hermano, que se nos dice en el capítulo 5, desde el verso 21 en adelante hasta el verso 34, cuando el Señor sana a esta mujer con la hemorragia, se nos dice que ella vino entre la multitud y que tocó el manto del Señor. Ahora, nota, mi hermano, que en el versículo 24 se nos dice que la gente apretujaba al Señor. Te pregunto, ¿cuánta gente tocó al Señor? No tenemos ni idea. No sabemos cuántos. ¿Cuánta gente tocó el manto del Señor? Muchos. Pregunta, ¿por qué solo una persona fue sana? Porque quería. ¿Ves la diferencia? Todos los demás estaban sencillamente ahí en el apretujamiento. No sé si es una palabra, pero estar ahí caminando en medio del Señor, que no se podían ni mover. Pero todos van sencillamente en medio de la multitud. Esta mujer trae una intención específica. Hay una diferencia allí. Y yo quiero recordarte, mi hermano, que esta mujer tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años. Si quieres explorar lo que eso significa, Levítico 15 nos describe qué sucede cuando una persona, hombre o mujer, tienen algún tipo de fluido corporal y cuáles son las prescripciones que hay para eso. Primero empieza con los hombres, luego sigue con las mujeres. En el caso de la mujer era esto: esta mujer, desde el momento de tener su flujo corporal, era inmunda por una semana. Pero resulta que si no le paraba, seguía siendo inmunda. Si ella tocaba la cama al momento de acostarse, la tenía que tocar, la cama era inmunda. Si ella tomaba un vaso de agua, el vaso era inmundo. Si ella, para salir, digamos que su casa tenía puertas, la mayoría de las casas no tenían puertas, solamente la gente rica tenía puertas en las casas. Digamos que tocaba una puerta para abrirla y salir, la puerta quedaba inmunda hasta la noche. Todo era hasta la noche, tenían que limpiarlo y era inmundo hasta la noche. ¿Te imaginas esta mujer metiéndose en medio de toda esa gente? ¿Cuánta gente tocó? Y a la gente no le gustaba que un inmundo viniera a tocarlos. La ley no decía que tocaba apedrear a tales mujeres, no. Pero tú te imaginas la gente enfurecida al enterarse de la condición de ella, lo que hubiera hecho. A esta mujer no le importó eso.
ella tomó el riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería. Porque quería. Levítico 15 nos dice que cuando una mujer en esa condición sea sana, después de ser sana, ella va a ser inmunda por una semana más. Aunque ya está sana, va a ser inmunda por una semana más. Cuando esta mujer se acerca, toca el manto del Señor, el Señor regresa. ¿Quién me ha tocado? Está todo el diálogo. La mujer le explica. La gente se entera inmediatamente. Todos saben que ellos quedaron inmundos a causa de esa mujer hasta la noche. Y todavía hay una semana más por delante. A la mujer no le importó nada de eso. Ella quería. Ella quería y estuvo dispuesto a hacer lo necesario. Y lo interesante es esto. Marcos 6:56, un capítulo más adelante, nos dice esto. Donde quiera que él entraba, el Señor Jesús, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. ¿Tú crees que la gente se inventó eso? No. La gente escuchó con lo que pasó con la mujer y querían hacer lo mismo. Primero nadie quería estar en la posición de esa mujer. Ahora querían todos hacer lo que ella había hecho. El que quiere y se arriesga se convierte en un ejemplo. ¿No te gustaría ser de esos ejemplos? Porque quisiste y te arriesgaste. Finalmente Jairo, en el resto del capítulo 5 se nos dice que entre tanto que el Señor se detuvo a hablar con esta mujer, llegaron de la casa de él, le dijeron: mira, ya no molestes más al maestro, sencillamente tu niña ya murió, lo sentimos mucho. ¿Qué hace Jairo? Justamente en este pasaje encontramos lo primero en el verso 22. Se nos dice que este hombre llamado Jairo era uno de los jefes, uno de los principales de la sinagoga. Los líderes judíos no buscaban al Señor. Y si querían buscarlo, no lo hacían a plena luz del día. Cuando el Señor murió, uno de sus seguidores secretos vino a enterrarlo. Su nombre era José de Arimatea. Él era un seguidor secreto, nadie lo sabía. Era un líder religioso y no quería mostrarse a plena luz del día siguiendo al Señor. Nicodemo fue el otro que asistió en el momento del entierro del Señor Jesús, la sepultura más bien. Y lo que sucedió allí con Nicodemo es que, de acuerdo al capítulo 3 de Juan, él buscó al Señor, pero de noche, para que no lo vieran. Todo líder judío se guardaba de no buscar al Señor, y si acaso querían buscarlo, lo buscaban en un momento donde nadie estuviera viendo. Jairo vino a plena luz del día con una multitud de ojos viéndolo. ¿Por qué? Porque quería. Y cuando se juntan dos voluntades, la de Dios y la de nosotros, hemos visto, hay algo sobrenatural que sucede. A este hombre no le importó nada. Muy seguramente después de esto él no pudo seguir siendo un líder de la sinagoga. Es muy seguro. Con la presión que había de parte de los judíos, él tomó el riesgo, tuvo que pagar un precio, pero valió la pena. Incluso cuando le dan la mala noticia: tu niña ya murió, este hombre recibió una palabra de aliento del Señor: no temas, cree solamente. Es la diferencia que hace el querer. Yo te pregunto, mi hermano, ¿quieres? ¿Quieres? Los que quieren se acercan y preguntan. Los que quieren están dispuestos a hacer más de lo que se espera de ellos. Los que quieren aceptan que su llamado sea diferente. Y los que quieren toman riesgos que otros no se atreven a tomar. Yo quiero recordarte que la gran mayoría de veces en la Biblia, para que ocurra un milagro, se requieren dos voluntades: la de Dios y la de nosotros. La de Dios ya está. Imagínate lo que pasa si tú alineas tu voluntad a la de Dios. Una vez más el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él tiene el poder para tumbar la puerta, para desaparecerla, para volverla añicos, polvo, pero no lo hace. Él espera tu decisión. Y cuando tú muevas tu voluntad para acercarte al Señor, eso se llama fe.
La fe es el movimiento, es un movimiento de tu voluntad. El Señor entonces tiene toda autoridad, pero te ha dado voluntad. Muévela, úsala, demuestra que quieres, abre la puerta. Tú decides si acercarte o no, tú decides cuánto acercarte. Hay grandes bendiciones, por supuesto, para el que lo hace, pero al fin y al cabo es tu decisión. Quiero preguntarte, ¿quieres? ¿Eres acaso aquellos de aquellos que creen? Si es así, te desafío a que te acerques y traigas tus preguntas a Dios, a que prepares tu corazón para hacer más de lo que se espera de ti, que te separes del resto y hagas más que el resto, que aceptes el llamado de Dios para ti, aunque no sea como el de otro, y finalmente que te lances y tomes riesgos. Quiero recordarte que Isaías decía, inspirado por el Señor: si ustedes quieren y hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Ponte en pie, mi hermano, por favor. Ponte en pie. Señor, muchas veces hemos subestimado nuestro papel, pensando que tú eres el que lo va a hacer todo. Y no nos hemos puesto a pensar en toda la responsabilidad que estamos dejando de lado. Es impresionante cómo nuestro Señor, teniendo tanta autoridad sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual, sobre la enfermedad crónica, sobre la misma muerte, llegando a su propio pueblo, no pudo hacer muchos milagros. Porque encontró gente que no quería creer en Él. Señor, hemos aprendido la lección y sabemos que hay algo que nosotros podemos hacer al respecto. Nosotros creemos que queremos, pero seguramente es tiempo de demostrarlo. Queremos demostrarlo, Señor. Queremos demostrar que creemos, acercándonos, trayendo preguntas. Queremos acercarnos a ti, haciendo más de lo que se espera de nosotros. Queremos demostrar que creemos, aceptando el llamado que tengas para nosotros, sin importar lo que fuera lo que teníamos en nuestra mente o no, y estar dispuestos a tomar riesgos. Al unir nuestra voluntad con la tuya, algo sobrenatural pasa, Señor. Sabemos que es así. Así que, Señor, quita toda cadena de nuestro corazón. Ayúdanos a creer. Si aquí entre nosotros hay alguien que no haya recibido a Cristo aún, yo quiero invitarte a que quieras. Usa tu voluntad. Allí donde estás, acércate al Señor y dile al Señor: Señor, yo soy pecador y necesito tu perdón. Sé que me puedes perdonar, sé que quieres perdonarme. Yo quiero ser perdonado. Amado Rey, ayúdanos a que cada día podamos poner en práctica este principio tan importante, tan valioso. Tú quieres, tienes la autoridad y el poder, tienes la voluntad. Ayúdanos a hacer nuestra parte, en el nombre de Cristo. Amén. Bienvenidos a Iglesia del Nazareno Jehová Shammah, discípulos que reflejan la imagen de Cristo, familias transformadas, una iglesia que sueña en grande. A continuación te presentamos las actividades y eventos en las próximas semanas. Estás cordialmente invitado. Toma nota sobre las fechas y horarios.
Bautismos, domingo 14 de marzo, durante el servicio de las 6 de la tarde. Noche para parejas, entre tú y yo, sábado 20 de marzo a las 7 de la noche. Para inscripciones puedes comunicarte al número 203-554-0615 o al 203-667-0462. Dirección en pantalla. Estás cordialmente invitado al servicio de resurrección Easter, 4 de abril. Horarios en pantalla. Una nueva oportunidad. Vigilia de mujeres, sábado 17 de abril, desde las 7 de la noche. Reserva tu lugar. Una cita con el Señor.